Ya chicos, ahora sí estamos en vivo a través de el YouTube, un canal de YouTube de la Universidad de Antofagasta. Estamos transmitiendo desde el programa PASE y programa de talento académico y vocación pedagógica. Estamos hoy con una actividad que se llama la neurobiología de la drogadicción en un ciclo que hemos denominado La ciencia forma conciencia. Em, Así que bueno, hoy tenemos un expositor, tenemos a Elías Blanco. Ahí quiero dar la bienvenida a Dax también para que nos dé esta introducción a nuestro expositor. Gracias, Javiera. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ahí en unos momentos más debiesen empezar a conectarse, ¿cierto? Nuestro público que nos ha preguntado por interno qué había pasado, habíamos tenido un pequeño inconveniente, pero vamos a entregar la información, ¿cierto? Oportuna para que se puedan conectar. Bien, como decía Javiera, nuestra charla de hoy nos convoca, ¿cierto?, a que podamos entender la ciencia, ¿cierto?, como parte de nuestra vida natural y cotidiana, ¿sí? Por ello, entonces, hoy tenemos nuestra segunda jornada con el doctor Elías Blanco. Él es bioquímico, ¿cierto? Él es doctor en biología celular y molecular, académico del Departamento Biomédico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Antofagasta, ¿ya? Él nos va a relatar hoy sobre la neurobiología de la drogadicción, un gran tema, ¿cierto? Un gran nombre ya de por sí de un principio, que, ¿cierto? Ya estamos intrigados de saber qué nos va a presentar ahora Elías. ¿Ah? Bueno, dentro de la dinámica, Elías nos ha pedido que ustedes, ¿cierto? Nuestro público, pueden hacer las preguntas a lo largo de toda su exposición, mientras que nosotros con Javiera le vamos a ir pasando las preguntas de Elías para irlas respondiendo en el camino. ¿Bien? Ahí Elías también va a reforzar esa idea. Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí desde el sector de Caliche, reportándome. Una transmisión un poco accidentada, pero que ya, ahora sí, ya salimos de esta tensión, estamos transmitiendo en vivo por el YouTube de la Universidad de Antofagasta, ya está posteado en el Facebook, así que, bueno, a todos los que nos están viendo, ¿cierto? Que yo colgué la publicación ahí en el Facebook del PASE, eh, comentarles que voy a estar atenta a esos comentarios, pero también voy a estar atenta a YouTube, así que nos pueden ver por cualquiera de las dos vías y por cualquiera de las dos vías pueden hacer sus consultas. Así que habiendo dicho eso, ahora sí, Elías, esa nueva interrupción. Bien, chicos, démosle entonces. Voy a compartir pantalla. Y le voy a pedir a Javiera o a Daxter que me den feedback si es que están viendo mi pantalla ya. Sí, estamos en portada ahí, Elías. Perfecto. Démosle entonces. Hola, hola chicos. Entonces, mi nombre es Elías Blanco. Hago docencia en la Universidad de Antofagasta y durante mi desarrollo académico he podido incursionar en la neurobiología de la drogadicción. ¿Qué es eso? De alguna forma para explicar un poco el título que puede sonar un poco extraño, ¿no? Primero, la biología tiene varias ramas y una de esas ramas es estudiar el cerebro. Bueno, toda la biología que tiene que ver con la comprensión y el estudio del cerebro o el sistema nervioso central se engloba dentro del concepto de neuro. Por lo tanto, a eso tiene que ver con la neurobiología. Y el segundo concepto que está ahí es el más atractivo, por supuesto, y tiene que ver con una enfermedad que vamos a ir discutiendo, que tiene como blanco en el cuerpo, ¿no? El órgano más dañado, el órgano más afectado con respecto a esta patología es el cerebro, justamente. Y de eso vamos a hablar. Los invito, chicos, a que escriban sus preguntas independiente de la plataforma. Y ojalá coloquen también su edad, ¿ya? Para que la persona, puede ser Daxter o Javiera, me digan también su edad para yo también ir acomodando la respuesta a sus preguntas de acuerdo también a su edad, ¿ya? Insisto,
hagan todas las preguntas posibles. Daxter y Javiera me van a interrumpir cuando estimen conveniente, cuando estimen necesario, y para hacer las preguntas, para contestar las preguntas, ¿ya? Esa es la idea. Así que démosle un poquito. Entonces, muy general, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Eso es lo que yo anhelo, ¿no? Pero ustedes perfectamente también pueden ir dirigiendo la discusión un poco. Entender un poco qué es la drogadicción, ¿ya? Y eso, y debemos considerar, y yo le voy a dar algunos argumentos para señalar que en realidad es una enfermedad crónica que tiene como sustrato el cerebro. La otra cosa que quiero que discutamos un poco y que al final de esta charla ustedes les tengan claro también, es entender cómo estas drogas de abuso afectan nuestro cerebro y en particular cómo afectan la comunicación. O sea, en definitiva, queremos entender cómo funcionan las drogas, ¿ya? Y un tercer punto es entender un poco por qué consumimos las drogas. ¿Qué es eso por qué la gente las ocupa? Bueno, y eso tiene que ver también con algo interesante, es porque nos produce sensaciones placenteras, ¿ya? Entonces, esos 3 puntos vamos a ir abordándolo y ojalá también ustedes vayan obteniendo algo de ello. Entonces, contenidos muy brevemente, hablaremos de drogadicción, hablaremos también de variables variables biológicas que predisponen a la drogadicción, hablaremos dónde actúan las drogas de abuso, hablaremos de un circuito muy famoso, que es el circuito de la recompensa, que vamos a ver en detalle, y veremos acción de cocaína y marihuana como ejemplos, ¿ya? Una cosa importante a considerar es que ¿cuál es el requisito para ser considerado un drogadicto, ¿no? Es una palabra bien fea y en realidad yo creo que ojalá nadie pueda tener esa catalogación, pero la psiquiatría, que es la rama de la medicina que estudia las enfermedades mentales, señala que para que una persona sea diagnosticada como drogadicta, o en realidad el concepto es dependiente de sustancias, debe cumplir 3 o más de los siguientes requisitos que le estoy mostrando, ¿sí? Algunas personas lo van a tener 3, otras 4, 5, otras van a tener todas quizás. Veamos qué nos dice. Y eso también nos da luces un poco también de saber qué es la drogadicción, porque a veces es un concepto medio manoseado que se empieza a decir casi para cualquier cosa. Primero, el individuo necesita consumir cada vez más droga. ¿Y eso por qué? Porque al final su cuerpo desarrolla tolerancia. O sea, la dosis que recibía en un momento, después de un tiempo determinado, va a necesitar un poquito más para tener el mismo efecto. Eso se llama tolerancia. Otro que desarrolla un síndrome de abstinencia, que es una serie de síntomas que el cuerpo desarrolla cuando está en ausencia de la droga y que para el individuo son bastante desagradables. O sea, no bastante, muy desagradables. Y eso también predispone a que un joven vuelva a consumir. Otra cosa importante es que incremente la frecuencia del consumo y también usa cantidades mayores. O sea, hay un incremento en la frecuencia. O sea, pasó de consumir una vez al mes, luego una vez a la semana, luego 2 veces a la semana, y así una escalada de consumo, y lo importante es la frecuencia. Otra cosa muy interesante, y quizás también dentro de mi perspectiva es la más importante de estos criterios, ¿no? Es que el paciente es incapaz de interrumpir el consumo. A pesar de que quiere dejar de consumir, recae. Y ahí viene un concepto importante, la recaída. Otro, 5, que quizás no es tan obvio, ¿no? Pero en términos sociales es importante. El tiempo que involucra en la búsqueda de la droga. Nosotros debemos pensar que durante el día que tenemos disponible debemos tener quizás 18, 15 horas de actividad, y dentro de esas horas de actividad nosotros tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que socializar con otros seres queridos. Bueno, lo que hace el consumo de la droga justamente empieza a ocupar más tiempo de lo que corresponde, y eso empieza a repercutir sobre el resto de las actividades que teníamos. Por lo tanto, también algo muy, muy importante. Y claro, como ahora, y viene el sexto punto, ¿no? Como ahora se involucra más tiempo en la búsqueda de la droga, hay menos tiempo para tener actividades sociales. Y un último, y bastante cruel, esto es bastante cruel, el consumo persiste a pesar de los problemas. O sea, él está consciente de que hay problemas de por medio que pueden ser psicológicos o inclusive físicos, pero no puede y sigue y continúa en la búsqueda de la droga y el consumo, ¿ya? Así que esto en líneas generales
Y esto es lo que dice la psiquiatría al respecto, ¿no? Y esto, si se dan cuenta, son conductas. Por lo tanto, es interesante porque a diferencia de otras enfermedades que son crónicas, cuando la enfermedad crónica afecta al cerebro, lo que nos sucede a nosotros es un cambio en la conducta. No es así, por ejemplo, una persona con diabetes no cambia la conducta. Bueno, cambiará un poco, cambiará un poco su dieta, pero en realidad su conducta no va a cambiar mucho. Pero en cambio, cuando las enfermedades crónicas están en el cerebro, provoca un cambio en la conducta. Entonces, ya que hablamos un poquito de las consecuencias, ¿no? Y cómo una persona llega a eso, pero ¿cómo se llega a la situación de una drogadicción? Bueno, ahí viene una palabra clave que ojalá les quede a ustedes también bastante claro. La palabra clave es proceso. Y cuando algo es un proceso, mira, un ejemplo muy palpable, el día domingo tenemos una elección muy importante en el país y que va a dar inicio a un proceso constituyente que tiene muchas etapas. Algunas van a avanzar, vamos a retroceder, pero van a haber muchas. Lo mismo ocurre con un proceso de la drogadicción. Primero, todo comienza con un uso inicial, lúdico, entre pares, ya independiente de la droga, ya vamos a ver de distintos tipos de drogas. Puede ser alcohol, puede ser cigarro, marihuana, cocaína. Hay un cóctel bastante grande de drogas de abuso. Y eso puede ser un juego, ¿no? Experimentación. Luego, producto del entorno social o otros motivos que pueden ser, por ejemplo, la propia personalidad o algún evento social que pueda gatillar ahí, pasamos de una situación de consumo inicial a un consumo habitual. O sea, ya no fue la experimentación, sino que ahora no, sé que ahora lo consumo una vez al mes, y luego es una vez a la semana. Y con todo ese esfuerzo, tiempo, dosis, después de un uso prolongado de la droga, pasamos a un uso compulsivo. Y esta palabra me gusta mucho porque describe muy bien qué es la drogadicción. La búsqueda compulsiva o uso compulsivo es algo que yo no puedo detener. O sea, ya hay pérdida de control. Cuando hablamos de algo compulsivo es que yo no lo puedo controlar. Oye, yo tengo ganas de comer y quiero seguir comiendo. Ay, chuchuta, tú tienes un problema de compulsividad. No puedes controlar tus ganas de comer. Bueno, lo mismo ocurre con la situación de las drogas de abuso. Y luego, recién después de un largo proceso que puede durar meses, años incluso, viene lo que calificamos como una adicción, que son esta serie de criterios, ¿no?, que desarrolla la persona que discutimos recién. Pero ahora, si tuviéramos que definir la adicción como en una sola oración, es esta, la que voy a leer a continuación. Enfermedad crónica del cerebro que se caracteriza por el uso compulsivo de drogas adictivas a pesar de sus efectos adversos. Esa es la mejor definición que existe. Y hay varias definiciones dando vuelta, pero esa es la que más me gusta a mí. Ahora, una cosa interesante, ojalá ya les haya quedado claro que este asunto, uno no se vuelve drogadicto de la noche a la mañana, ¿no? O de un solo consumo, o de 3 consumos, sino que hay un proceso por el cual nuestro cerebro, de alguna forma, se va acostumbrando y va cambiando su forma de ser y va desarrollando un cambio en la conducta, y luego ese cambio en la conducta va desarrollando una serie de eventos o una serie de conductas que son bastante perjudiciales para el desarrollo de la persona, en definitiva. ¿Sí? Ahora, una cosa interesante y es una pregunta que siempre sale a colación. ¿Todos nos podemos volver adictos? Y la respuesta es no. Solamente un porcentaje de las personas que consume puede volverse adicta. Ahora, eso también va a depender del tipo de droga, pero eso es muy relevante. Por ejemplo, y eso también atenta un poco con la comprensión de la sociedad, ¿no? Porque ustedes siempre, y desafortunadamente, ¿no?, yo lo encuentro desafortunado, que personas que dicen que han consumido drogas, después dicen que a ellos nunca les pasó nada. Claro, y puede ser cierto, quizás ellos nunca tuvieron problemas con el consumo. Quizás, por suerte, por su propia biología y las cosas que vamos a hablar a continuación, quizás por suerte ellos no tenían la predisposición y pudieron experimentar con las drogas y no tuvieron ningún problema en sus vidas. Pero eso es peligroso. ¿Por qué? Porque detrás de ellos
hay otras personas que al experimentar sí desarrollan problemas. Entonces eso cuesta un poco entender. Porque a nosotros, y sobre todo a ustedes, que son bastante jóvenes, me imagino, a ustedes les gustan las cosas que sí o no. ¿Me vuelvo adicto o no me vuelvo adicto? Bueno, en la biología no están así. De la misma forma que ustedes no se van a volver obesos porque comen un McDonald's a la semana, un McDonald's diario, pero sí pueden volverse obesos y pueden desarrollar una enfermedad. Las cosas de la biología no son todo y nada. Siempre hay una probabilidad. Por lo tanto, cuando uno inicia una actividad, en este caso el consumo de una droga determinada, por ABC motivo, cada uno de nosotros tiene una chance después de desarrollar un problema de salud como la drogadicción. Ahora el tema, y que a mí siempre me ha interrogado, es, ¿uno puede saber a priori si tiene predisposición o no puede, o tiene defensas o es totalmente vulnerable? En realidad esa respuesta es bastante difícil. Lo que sabemos y lo que dice la ciencia es que de 100 personas que inician el consumo de una droga determinada, por ejemplo la cocaína, quizás el 20% de ellos después, a la larga, y después de todo este proceso que yo les mencioné, quizás solamente 20 puedan tener problemas de drogadicción. Entonces, y ahí viene mi tema, ¿no? Por eso a veces yo encuentro un poco peligroso a aquellas personas que señalan, oye, yo experimenté aquí, experimenté allá y nunca me pasó nada. Claro, puede ser. Quizás es un tipo afortunado. Pero no por ello va a decir, las drogas no hacen nada. Porque sí hacen, y hacen bastante. ¿Sí? Por lo tanto, mi mensaje aquí es, no todas las personas se vuelven adictas. Y eso es muy relevante. Ahora, ¿podrás ser tú? ¿Podré ser yo? Ahora, para tratar de responder esa pregunta es un poco peligroso porque yo tendría que experimentar o tú tendrías que experimentar con una droga de uso determinada para saber si eres vulnerable o no. Y la pregunta que yo les quiero dejar a ustedes es, ¿vale la pena correr ese riesgo? Al menos de mi parte, no lo considero al menos inteligente. Les hablé recién de que no todas las personas tienen la posibilidad o la chance de convertirse en adictas, pero entonces, ¿de qué depende esto? ¿Es azaroso? Sí, en parte. Y la biología en realidad nos predispone. ¿Por qué? Porque nuestra genética, nosotros tenemos una genética determinada que fue heredada de ambos padres, entonces nosotros biológicamente tenemos un nivel de predisposición a drogas de abuso o a desarrollar adicción variable. Hay personas que la tienen más alta, otras que la tienen más baja, y eso repercute directamente en el consumo. Por lo tanto, y eso se sabe bastante bien, ¿no? Por ejemplo, en familias que vienen con problemas de alcoholismo, es muy probable, o por ejemplo, si tú tienes familiares o alguien conoce a algún familiar con problemas de alcoholismo familiar ya, que fue el papá alcohólico, un tío alcohólico, uno como descendiente de esa línea familiar puede tener genéticamente predisposición también a desarrollar alcoholismo. Ahora, eso no para asustar, sino que al contrario, porque si uno toma conciencia de eso, uno puede decir, oye, pero si en mi familia hay un problema de alcoholismo que probablemente sea genético, ¿será conveniente que yo tome el riesgo y experimente también con el alcohol? ¿O será más inteligente pensar, oye, pero si yo sé esto, es mejor evitarlo, ¿no? Entonces ahí, y esa es la gracia que tiene el conocimiento y la ciencia. El conocimiento y la ciencia en particular nos permiten tomar decisiones mejor. Las mejores decisiones se toman cuando se sabe, no cuando se desconoce. ¿Ya? Otro concepto muy interesante tiene que ver con el sexo, porque, por ejemplo, está muy claro que las mujeres, y por eso puse esta balanza un poco a la diada, las mujeres nos ganan en algo. Sí, ellas tienen mayor predisposición a desarrollar una adicción que un hombre. Y eso es un tema hormonal. ¿Sí? Eso está bastante claro y sí, es un tema interesante. Está muy bien determinado, muy claro. Otro tema interesante, y aquí me detengo un poquito, tiene que ver con la edad de inicio de consumo. No es lo mismo iniciar el consumo a temprana edad, y me refiero a temprana edad en la adolescencia. No es lo mismo iniciar el consumo a los 12, a los 15, a los 20, a los 30
a los 50 años. No, para nada. ¿Y de qué depende esto? Depende de que debemos entender también la biología. De nuevo, conocimiento. ¿Cuánto se desarrolla o cuándo termina de desarrollarse el cerebro? Y aquí viene un número mágico. 21 años. A los 21 años, en promedio, recuerden que esto es biología, ¿no? La curva gaussiana, 21 años. Nuestro cerebro termina de cablearse. Porque recuerden que el cerebro está lleno de circuitos. Bueno, a los 21 años más o menos está casi todo listo. Por lo tanto, no es lo mismo someter a estrés por drogas de abuso a un cerebro que se está cableando versus otro cerebro que ya está cableado. Y si me comprendieron la idea, también van a poder entender que definitivamente un cerebro cableado va a ser mucho menos proclive a modificarse que un cerebro joven que se está cableando. Y ahí viene el tema ahora de las drogas de abuso. Las drogas de abuso se intrometen en ese cableado, interrumpen, modifican en cómo se comunican las neuronas. Por lo tanto, el efecto que hay de las drogas de abuso en un cerebro joven son mucho más dramáticos si los comparamos con los efectos en un cerebro adulto. Y es más, como es tan dramático, el riesgo de generar o desarrollar después una drogadicción es totalmente distinto en la adolescencia que en la adultez. Mientras más joven es el inicio del consumo de una sustancia como droga de abuso, mayor chance tienes de desarrollar una adicción. Al revés, si inicias el consumo más tarde en tu vida, bueno, menos probabilidad tienes de generar una adicción. Pero insisto, estos son probabilidades y ojalá esa palabra le quede claro. Una probabilidad es algo probable que puede ocurrir. El día domingo es probable que gane el apruebo, ¿no? Eso es probable. Es probable que más tarde vuelva a chispear en el sector norte. Eso es probable, pero quizás no pase. Entonces debemos manejar esas variables. ¿Qué tan probable es o qué tan poco probable es? Y por supuesto está la otra variable medioambiental que tiene que ver con la sociedad, dónde vive, si está disponible la droga, esas cosas que también al final de cuentas repercuten quizás más que la propia biología. ¿Y por qué lo planteo de esa forma? Porque perfectamente yo, y me voy a poner en esa situación, yo puedo tener una predisposición genética a desarrollar drogadicción. Pero yo aún teniendo esa predisposición genética, no es lo mismo vivir y desarrollarme como joven o en mi temprana infancia, vivir en un ambiente libre de drogas comparado con otro ambiente donde están las drogas circulando, ya sea en la casa o fuera de la casa. Ahí cambia las cosas. Ahí la genética en realidad no puede hacer mucho. Y eso ahí la sociedad es la que tiene que resguardar a la sociedad y a los jóvenes sobre todo para que tengan menos acceso. Porque al final es un tema de acceso. Mientras menos acceso a drogas uno dispone, menos chance tiene de probarla. Eso es bastante simple. ¿Sí? Sigamos. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien, les mencioné ya, y esto creo que ya lo hemos visto de alguna forma, el cerebro es el blanco farmacológico, es donde ocurre el fenómeno, es donde ataca las drogas de abuso. Ahora, ojo, no es el único órgano que ataca. Dependiendo de la droga de abuso, por ejemplo, en el caso del alcohol, pueden engatillarse enfermedades en el hígado o en el alcohol u otras partes. Me apareció algo en el chat, a ver qué dice el chat. Ya, perfecto, vamos, ok. Entonces, el cerebro es el órgano más importante en donde las drogas de abuso actúan, pero insisto, no es el único. ¿Ya? Además, como ya les mencioné, el cerebro es el que comanda y controla las conductas. El cerebro nos predispone a
a tener buen humor, el cerebro nos predispone a estar contentos, el cerebro nos predispone a estar tristes, el cerebro nos predispone a poner atención, a distraernos, a sentirnos incómodos. Y eso también repercute en cómo nos relacionamos, ¿no? Podemos ser un poco más agresivos en algunos casos. Podemos tener también un muy buen humor, ser empáticos. Todo eso ocurre en el cerebro. Ahora, como ustedes también saben, me imagino que todos son chicos que están entre tercero y cuarto medio, saben lo que es una neurona, que es la célula nerviosa que participa en el cerebro, que es una de las principales constituyentes del cerebro, y que es una célula especializada en comunicar. Se comunica una con otra, y esa comunicación una con otra va formando circuitos. Y cada uno de esos circuitos controla algo. ¿Qué algo? Memoria, sentido del olfato, recuerdos, control motor. Estoy moviendo mi mano porque yo en mi cerebro le dice que lo haga. ¿Sí? Pensamiento abstracto, la capacidad de hablar, lo controla todo. Mis capacidades de pensar en abstracto, mis posibilidades de crear, todo ocurre en el cerebro y gracias a que estas neuronitas están cableadas y se van transmitiendo información unas con otras en armonía. Pero ahí viene el tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa armonía se rompe? Bueno, y aquí a la derecha, chiquitito, aparece el tema de una estructura que está entre las neuronas que se llama sinapsis, que es una especialización morfológica de la neurona para comunicarse de manera eficiente. Por lo tanto, es el punto en donde las neuronas se comunican de manera eficiente. Y por ahí pasa la información. Y como pueden ver ahí con lucecitas, ¿no? Esto es una caricatura, esto no es una neurona real, por supuesto. Pero vean ustedes que se va transmitiendo puntitos, y esos puntitos son mensajes. O sea, hay paso de información de una célula A una célula B, de una neurona a una neurona B, de una neurona presináptica a una neurona postsináptica. ¿Apareció algo en el chat que dice? ¡Pregunta, pregunta! Alerta, alerta de gol, alerta de gol. Bien, Elías, alerta de gol. Entonces, hay una pregunta que hace Sonia y es, hola, buenas tardes, excelente tema, tengo una pregunta. ¿Qué sucede con los medicamentos que son recetados por algún problema de salud? ¿Puso la edad Sonia o no? No, no puso la edad Sonia. Ah, ya, bueno, no importa, no importa. Vamos a mantener la privacidad, quizás sea celosa de su edad. Sonia, excelente pregunta, Sonia. Mira, cuando uno va a la definición de drogas, droga es toda sustancia medicamentosa. Es más, cuando uno va a la farmacia a comprar drogas. Ahora, hay otro concepto, y por eso yo también a veces lo ocupo. Hay otras sustancias que tienen por capacidad cambiar la conducta y pueden estimularnos, pueden provocar una suerte de depresión del sistema nervioso central o también puede provocar alucinaciones. Y esas son llamadas drogas de abuso. Sí, gracias. Sonia tiene 44. Bueno, lamento, pero que tenía que saber porque la pregunta que hace Sonia, obviamente no le iba a hacer probablemente una joven. Entonces, cuando yo hago la distinción de drogas de abuso, son estas drogas que nosotros consideramos dañinas, ¿verdad? Alcohol, nicotina, marihuana, cocaína, anfetaminas, opioides, morfina. Esas son drogas de abuso porque las personas las ocupan no con un propósito medicinal, sino con un propósito lúdico, de entretenimiento. Y esas a lo largo las drogas de abuso desarrollan una patología como la drogadicción. Las otras también se llaman drogas. Califican como drogas porque son sustancias medicamentosas. Y ahora también hay drogas no solamente para la salud, también hay drogas para otras áreas, por ejemplo, para la industria cosmética. Todo eso califica como droga. Así que me parece muy interesante tu pregunta para acortar el tema. Y yo cuando hablo de drogas en esta charla principalmente me estoy refiriendo a las drogas de abuso. Pero las otras sustancias también califican como droga. Es más, la RAE las califica de esa forma. Como cualquier sustancia de origen animal o sintético que se utiliza en la industria, medicina u otra actividad humana. Y además también agrega esta otra definición, que droga también se le puede llamar a una sustancia medicamentosa
que puede provocar en la persona un cambio en los estados de ánimo, puede tener una repercusión de tipo estimulante, puede tener una actividad de tipo depresiva, o también puede provocarle un fenómeno de alucinación. Así que eso, ojalá haya quedado contenta Sonia. Entonces, sigamos entonces. Acabamos de establecer y les presenté lo que era la sinapsis. Entonces vayamos profundicemos un poquito más en la sinapsis. Otra pregunta, alerta de gol. Alerta de gol, vamos, dele. Alerta de gol, Elías. Sí, bueno, esta no tiene que ver con algo temporal, ¿cierto? A la charla, pero sí es una pregunta y dice, ¿cómo puedo saber o determinar que alguien cercano es adicto? ¿Cómo distingo a un consumidor ocasional de X sustancias de un adicto? Qué buena pregunta. De nuevo, yo sospecho que la pregunta no es de Lolita, es de un adulto. Pues Eh, puede ser ahí, no sé, pero me parece, Fernanda Ramos se llama. pero me parece excelente. Mira, a ver, primero me voy a poner el parche en la herida. Yo no podría darte una respuesta contundente porque no es mi área de expertise. Mi área de expertise es la biología, son las neuronas y es el funcionamiento de las drogas de abuso a ese nivel. Los aspectos sociales, psicológicos de la persona en realidad es algo que es ajeno a mi profesión. Pero, diciendo eso, eh, sí hay pautas para responder las preguntas que tú tienes. No sé qué me preguntó recién. A ver, ¿quién era? ¿La pregunta de quién era? Fernanda Era, Ramos se llama, era Fernanda Ramos. Fernanda. Fernanda, ¿ya? Y en ese sentido, el SEMDA, en su página web, tiene estos tips en donde te dice, oye, puedes reconocer a alguien. Y en realidad, aparte, tampoco es tan fácil, ¿eh? Tampoco es tan fácil ir reconociendo por la vida quién puede tener. Pues eso es un tema complicado, empezar a ir por la vida siendo doctor, ¿no? Porque uno no va por la vida siendo doctor, oye, tú tienes pinta de drogadicto, no, tú no tienes pinta de drogadicto. En realidad es peligroso esa forma de ver la vida. Lo que yo recomiendo en ese sentido, que si uno tiene sospechas de que alguien puede tener problemas de drogas, y hablo de problemas porque cuando sabe cuando alguien tiene una enfermedad, es cuando ya no se puede desarrollar de manera normal en su medio psicosocial. Eso es clave. Si la persona ya ven que ustedes ya deja de tener las actividades que tenía, deja de ir al colegio o de ir a trabajar, cosas importantísimas, cambia su conducta, eh, evita reuniones sociales. Eso ya es una voz de alerta. Ahora, si uno está en esa circunstancia y además sabe que está consumiendo algún tipo de droga, lo único que puede hacer en ese sentido es preguntarle y quizás decirle, ¿te puedo ayudar en algo? Pero ojo, hay que tener cuidado también con eso porque uno empieza, y eso es bien humano, ¿no? Empieza a catalogar a las personas. Empieza a decir, oye, tú eres drogadicto, no, tú no eres drogadicto. Eso no es recomendable para nada. No podemos clasificar a las personas porque debemos empezar de partida a entender que el tema de la drogadicción es una enfermedad. Y cuando uno está enfermo, a uno no le gusta que le digan, oye, ¿por qué te enfermaste? O por ejemplo, ahora lo que pasa con el coronavirus. ¿Es culpa de la persona que se enferme? Sí, puede haber tomado conductas de riesgo, pero no vamos a ir por la vida apuntando a las personas porque tienen una enfermedad determinada. Por lo tanto, mi reflexión, más que una respuesta quizás, Fernanda, es que se toman estos signos y uno busca asesoría con un profesional que tiene que ver con el área de las humanidades como un psicólogo. Yo creo que ese es el conducto regular. Y él, probablemente a través de una charla o a través de otro mecanismo, uno puede empezar ahí a escarbar un poco más, pero es complejo. Al menos mi invitación en ese sentido es a prestar oídos, ¿sí?
a las personas que quizás puedan tener un problema y quizás nosotros siendo solidarios también podemos también ayudar en ese sentido, ¿ya? Pero es un tema, te insisto, un tema muy interesante, pero que por supuesto a mí me desborda porque no tengo ni las herramientas ni tampoco tengo ¿cómo se llama? Las facultades como para decir algo contundente, ¿sí? Así que Perfecto, Elías. ojalá que hayas quedado contenta, Fernanda. Se entiende, Elías. Ahí, bueno, Fernanda quizás pueda hacer otro comentario en el chat a ver si le quedó claro, etcétera. Y también invitamos a todos quienes nos están viendo a esta horita a dejarnos sus comentarios o a dejarnos sus consultas con respecto a eso. De hecho, hay otra consulta y no sé, Elías, si quieres que la haga ahora Démosle al o... tiro, démosle al ¿Sí? tiro. Ya, Sí. perfecto. Hay otra. Dice, hola. ¿Cómo afecta en el cerebro el uso de la marihuana para enfermos de epilepsia? ¿Existe alguna investigación entre esta droga y la enfermedad? Dígame el nombre también, por favor. Se llama Jorge Osandón, nuestro... Dice edad, ¿o no? No dice edad. Son todos No, celosos de su edad. Ya, pues pues, para que esto sea justo, ¿no? Yo voy a decir mi edad. Yo tengo 40, ¿ya? Para que esto sea justo, sino como hay que tener justicia en el mundo, al menos de manera simbólica. Bien, Jorge, te contesto con el tema de la marihuana inmediatamente. Inclusive me voy a apoyar un poco con las diapositivas, ¿ya? Aquí les voy a presentar la sinapsis, pero yo creo que podemos saltarla y podemos ir al punto que te interesa a ti y que probablemente también le interesa a la audiencia. Jorge tiene 41 años, Sí, ahí estamos. Yo creo que estamos con los profesores, ¿ah? nos dice. Algo, Sí, algo, algo me dice que los profesores están interactuando. está diverso el público. Ya, perfecto. Bien, vayamos a la marihuana al tiro entonces. ¿Qué tanto neurona, cosas así? Primero, una breve reseña con la marihuana, ¿sí? La marihuana es una planta que dentro de sus componentes tiene muchos metabolitos. Cuando uno habla de metabolitos, habla de muchas sustancias que tiene la marihuana, ¿ya? Ahora, los metabolitos más famosos que tiene la marihuana se llaman cannabinoides, que viene de su nombre en latín, porque la marihuana en su nombre en latín se llama cannabis sativa. Entonces, las sustancias, las moléculas que están presentes en grandes concentraciones en la planta de marihuana se llaman cannabinoides. Y las dos famosas, y hay dos muy famosas, que son el THC y el CBD. Por tema de nombre, no voy a referir a un nombre largo, porque vamos a hacer, el nombre largo es tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Eso, en realidad, olvidémonos del nombre largo, vamos a llamarlos a lo amigo nomás, THC y CBD, ¿ya? Ahora, ¿por qué son importantes? Porque los consumidores de marihuana buscan un efecto determinado cuando fuman o cuando la consumen por distintas vías. Y esa búsqueda es quedar volado. Ahora, de las 60 o 80 cannabinoides que hay disponibles en la marihuana, uno puede decir, bueno, ¿y cuál de esas sustancias que está en la planta deja volado? La responsable es el THC. Ahora, la otra también es importante, sí, también hace algo, ¿no? Pero en menor medida. Es más, en los últimos 30 años, porque la marihuana no es algo reciente, ¿no? Se lleva ocupando durante mucho tiempo. En los últimos años, los consumidores y los cultivadores de marihuana lo que buscan y lo que han podido hacer es obtener versiones de la marihuana o de la cannabis sativa con mayores concentraciones de THC. Y es lo que le llaman la marihuana skunk, que tiene mayor concentración de THC, porque eso se ha hecho normal, ¿eh? Eso se hace por métodos de agricultura convencional. Tengo una plantita, o tengo varias plantitas y selecciono la que me deja más volado. Después, cruzo esa plantita que me dejó más volado con otra plantita que también me dejó muy volado y voy seleccionando plantitas que me van dejando más volado. Entonces, como las voy seleccionando, tal como uno puede hacer con unos perritos, puede hacerlo con otro ser vivo, pues eso se llama un método de selección genética
el hombre lo ha hecho desde que el hombre es hombre. Recordemos que el hombre, uno de los primeros hombres, seleccionó y domesticó el lobo para convertirlo en perro. Lo mismo. Entonces, ¿qué ha hecho ahora en el siglo pasado? ¿Qué se hizo? Se hizo que la marihuana ahora tuviera mayor concentración de THC, porque eso es lo que busca el consumidor. Volarse. ¿Sí? Bien. Dicho eso, el THC es la sustancia importante en la marihuana y es la que se busca, y el THC tiene una... ¿Y por qué nos vuela? ¿Por qué nos provoca un cambio en la conducta de los seres humanos? Además, no creo que sea una rareza, que me imagino que un gran porcentaje de la audiencia ha visto en una persona los efectos de la marihuana. Ojos rojos, se vuelve un poco, baja su actividad física, se vuelve más risueño, bromea, se desinhibe. Bueno, hay todos esos síntomas, no tengo por qué describirlo, más de algunos de ustedes los conocen, y eso ocurre porque THC, cuando llega a nuestro cerebro, se une a un receptor, a una molécula receptora que está en las neuronas, llamado CB1, y al unirse, el CB1 se activa y gatilla una serie de eventos en un circuito determinado que se llama el circuito de la recompensa. Y ese circuito de la recompensa nos provoca un estado de, llamémoslo así, un estado de placer. O sea, sentimos un agrado. Nuestro cerebro disfruta cuando el THC se une a su receptor. Eso es lo primero. Por eso la gente que lo consume busca eso, busca placer, busca satisfacción. Y sí, se consigue con el THC. Ahora, y disculpa, Jorge, porque me haya dado la vuelta tan larga, pero tenía que hacer esta vuelta. Ahora voy a tu pregunta en puntual. ¿Qué onda con la marihuana y la epilepsia? Resulta, Jorge, que en los últimos años ha existido una suerte de campaña publicitaria respecto a los supuestos beneficios del consumo de marihuana. Y lo digo bien claro, ¿eh? Campaña. Parte de esa campaña ha empezado a atribuirle beneficios medicinales a la marihuana. En este momento, la literatura científica está discutiendo esos supuestos beneficios medicinales. Ahora, yo no descarto quizás en el futuro aparezcan evidencias sobre estos supuestos beneficios, pero al día de hoy la ciencia dura, llamémoslo así, esta ciencia que, por ejemplo, le enrostra en la cara a Donald Trump que el calentamiento global es real, esta evidencia, la ciencia que nos dice en la cara que debemos usar mascarillas para evitar el contagio del coronavirus, bueno, esa misma ciencia nos dice que la marihuana en términos medicinales nos puede ayudar en dos cosas. Una, en el tratamiento del dolor, o sea, disminuye el nivel de dolor, o sea, uno puede controlar el dolor, y la otra en una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, que también tiene que ver con el dolor. Y además, una cosa interesante, y una tercera cosa interesante que a veces se me olvida. Además, como todo el mundo sabe, ¿no? Como la marihuana incrementa el apetito, también es recomendable, al parecer, y se ha visto beneficios en ese sentido, cuando las personas están sometidas bajo una quimioterapia, o sea, son pacientes que tienen un problema de cáncer y el tratamiento clásico y de primera línea es el uso de quimioterapia, y esa quimioterapia en realidad es bastante desagradable porque las personas que la consumen sienten muchas náuseas y como tienen náuseas no pueden alimentarse bien y ustedes saben que paciente que no come bien se deteriora. Entonces, ¿qué hace la marihuana al parecer? Y si esto sí hay evidencia, que la marihuana o el THC en forma controlada puede revertir esta náusea y puede provocar que el paciente que recibe la quimioterapia, que es al final el que sana, llamémoslo así,
pueda ser mejor tolerado por el paciente y este paciente recupere un poco el apetito. Y como recupera el apetito, eso va a ir a repercutir positivamente sobre el bienestar del paciente. Y ahora, esto que te dije yo al final, mucha gente lo ha considerado y lo ha interpretado de manera errónea, yo creo que producto de estas campañas, ¿no? Entonces mucha gente dice que la marihuana cura el cáncer. Y si, ojalá me hayas entendido, Jorge, lo que yo te señalé, no es que cure el cáncer, ¿no? Sino que alivia un síntoma negativo de un tratamiento del cáncer, que es una cosa distinta. Ahora, yendo al tema de la epilepsia, hasta el día de hoy, en esta ciencia dura que te digo yo, no hay evidencia que sustente que la marihuana sirva para aliviar el Parkinson o para curar o para aliviar la epilepsia o para cuadros de depresión. No hay evidencia. Y ojo, y aquí me detengo un poquito porque la palabra evidencia a veces como que incomoda. Cuando hablo de evidencia, hablo de datos. Hablo de datos cuando se hacen test en la población. Porque otra cosa son anécdotas. Y sí, yo me imagino que la mayoría debe haber visto, ¿no? Videos de YouTube en donde ven que una mamá sufrida le da marihuana a su hijo que tiene cuadros de epilepsia y después se le quita la epilepsia. Si ustedes me permiten, yo creo que puede que le funcione a él. Pero eso es una anécdota, no es evidencia. Para que algo sea evidencia debe ocurrir eso en todos los pacientes. Y como no ocurre, no hay evidencia que sustentan que la marihuana ayuda a más cosas que a paliar el dolor y este efecto que les señalé recién, que es un antiemético. Esas dos cosas están bien sustentadas, estimado Jorge. El resto, la ciencia todavía lo miramos con recelo, yo me incluyo, lo miramos con recelo, porque no hay evidencia que lo sustente. Ahora también uno podrá verlo, ¿no? Oye, pero quizás, pero también me pueden rebatir, oye, pero quizás todavía hay muy pocos estudios para... Quizás sí, pero hasta el día de hoy no hay evidencia, y te lo digo con bastante certeza. Ahora, ¿se acuerdan que les mencioné que habían dos sustancias, el THC y el CBD? Bueno, además hay otra cosa interesante, porque se ha visto que si bien el THC es el responsable de esto que buscan los consumidores para volarse, el CBD no vuela tanto, ¿no? Y por eso mismo, en realidad, nadie se ha preocupado de tener una planta rica en CBD. Y hay otra cosa interesante, el CBD sí tiene efectos medicinales. O sea, si ustedes me preguntan, ¿cuál es la responsable de ellas dos de este efecto de paliar el dolor y también como antiemético? El CBD. Y eso es interesante porque, por ejemplo, en Israel ya existe una planta transgénica, una marihuana transgénica, que no produce THC, sino que produce solamente CBD. Por lo tanto, esa planta sí serviría, y ojo, estoy hablando de incondicional, sí serviría como medicina. Claro, pero el tema es que no vuela, pues bueno, una cosa por otra. ¿Sí? Así que eso es muy interesante. Y esto completo la idea de la marihuana. ¿La marihuana puede tener algún beneficio medicinal? Sí, puede. En el caso del dolor parece que está bien documentado y también como antiemético. Ahora, otro punto. Una cosa es que la marihuana sea medicinal. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, bueno, y si es medicinal, ¿cómo se debe consumir ese THC y CBD? Y la respuesta que yo te doy, fumándola no. Porque hay otras vías de administración. Se pueden hacer cápsulas, se hacen aceites. Y ahí viene lo fome, ¿no? Oye, pero si me tomo una pastilla con CBD o una pastilla con THC, no, o sea, perdón, sobre todo con una CBD, porque son cantidades bajitas también, no me voy a volar, ¿no? No te voy a volar. ¿Sí? Porque ahí hay una cosa interesante. Y ahora, ¿por qué digo que no fumando? Y aquí me detengo un poquito y disculpa Jorge, disculpen el resto por el cual me estoy dilatando aquí un poquito más, porque mucha gente todavía no considera lo siguiente. Fumar
el hecho de fumar es dañino para la salud. Usted puede fumar hoja de pasto, puede agarrar el orégano de su casa y puede fumarlo, puede sacrificar la plantita de su casa y puede fumarla. Quizás no va a quedar volado, pero sí va a dañar a sus células, sí va a dañar su vía respiratoria. El hecho de fumar es una actividad poco saludable. Por lo tanto, fumar tabaco, cigarro, fumar marihuana, tiene efectos nocivos sobre la salud por el hecho de fumar, porque cuando se fuma se provoca una combustión de moléculas orgánicas que cuando se combustionan de manera ineficiente, como en el caso del cigarro, se forman sustancias que son cancerígenas. Y esas sustancias cancerígenas, cuando están en las vías respiratorias, cuando están en contacto con el epitelio de la tráquea, con las células que están allí en los pulmones, las dañan. Y cuando las dañan, pueden ocasionar problemas tipo cáncer. ¿Sí? Así que, raya para la suma, la marihuana es una planta muy interesante, por supuesto, que tiene esta dualidad, ¿no? Que mucha gente le ha dado, e insisto con la palabra y ojalá nadie se ofenda, ha promovido, yo creo que más de la cuenta y de manera peligrosa en la sociedad, los supuestos beneficios que tiene la marihuana. Así que esa es la respuesta, y disculpen lo largo de la explicación. Gracias, Elías. Tenemos otra pregunta, Elías. Eso, démosle. De Patrick Cepeda, 16 años. Déjale. Profe, tengo una duda. Yo necesito estabilizadores del ánimo, litio, y un somnífero ketiapina. Pero usualmente no los tomo porque siento que mi personalidad cambia demasiado. ¿Puedo controlar eso? Mira, lo que puedo señalar es... voy a tener precaución con la respuesta al problema. Mira, estimado... ¿Cómo se llama el Patrick? Mira, estimado Patrick, lo que tú consumes son sustancias que efectivamente afectan el cerebro. Por lo tanto, sí, te van a cambiar la conducta. Ahora, va a depender del talento de tu médico, porque lo que te lo receta un médico de eso, va a depender del talento del médico que ese cambio de conducta sea beneficioso y no sea dañino. Eso es lo primero. Por lo tanto, si tú encuentras que lo que se te está administrando, más que beneficiarte, te desfavorece, tú debes ver inmediatamente con tu terapeuta y señalarle eso de manera directa. Y él tiene las herramientas y además ¿cómo se llama? Por ley, él es el único que puede decirte qué hacer y qué no hacer en ese sentido. Así que esa es la primera respuesta. Así que, ¿qué otra cosa había dicho Patrick en la segunda parte? Saxter, ayúdame, refréscame. Sí. Bueno, Patrick de ahí tenía la duda porque él usaba estabilizador del ánimo que es el litio y el somnífero ketiapina, pero usualmente dice no los toma porque siente que su personalidad cambia demasiado. Entonces ahí te consultabas cómo podía controlar él eso. Sí, bueno, esa es la respuesta. Entonces, eso es la respuesta, Patrick. Tú tienes que hablarlo con tu terapeuta. Agradezco tu pregunta y tu confianza, pero en realidad no puedo manifestarme nada al respecto de eso. Bien, Elías, hay un comentario y una pregunta. Y con démosle. Al tema que estabas tratando con anterioridad a esa pregunta que nos hizo Patrick. Gabriel Carrasco dice, muchos bancos de semillas de cannabis se están dedicando a crear cepas con mayores porcentajes de CBD y muchas personas que la consumen a través de la vía digestiva las consumen sin descarboxilarla. Ya, eso dice Gabriel Carrasco y dice, saludos, muy buena presentación. Ya complemento esos saludos también con algunos que nos han llegado desde otros lugares del país, como de Linares, por ejemplo, y de Colbún. Ya, está interesante eso. Manden queso. Y lo que sí, hay una pregunta ahora ya más directa y dice, según los antecedentes que maneja, ¿debería legalizarse la marihuana? Tengo 16. ¿El nombre del joven de 16, Javiera? Isidora.
Gracias por tu pregunta, Isidora. Bueno, una cosita con respecto a lo que señaló de la cannabis, ¿no? Sí, chicos, actualmente se sabe, y esto es claro, se sabe, la ciencia sabe, que si algo bueno tiene la marihuana, es el CBD. ¿Ya? Pero insisto, el CBD es fome para los consumidores porque no vuela, o no vuela tanto, o no hace volar tanto. Entonces, eso sí podría tener eventualmente mayores beneficios del ámbito medicinal. Y por eso se han ido desarrollando ese tipo de cosas. Por eso le señalé, ¿no? Y lo que señaló el joven en su opinión va en sintonía con lo que señalé. Esto ya creo que los grupos israelí ya patentó esta planta transgénica que no produce THC y ya lleva bastantes años. Y me imagino que ellos deben estar produciendo a gran escala, me imagino yo, cápsulas o cosas así, pero te aseguro que ningún médico va a estar promoviendo que se la fumen. ¿Sí? Así que eso es interesante. Por eso mi punto a abordar y de remarcar que es cualquier cosa que uno fume es dañino. ¿Sí? Y ahora, volviendo a Isidora, que es un tema muy interesante, Isidora. Y es un tema que nosotros, ahora, los que yo soy adulto, ahora no hemos podido resolver y no nos hemos ponido de acuerdo. Y ojalá que tu generación sí lo haga. Pero para eso necesita informarse y necesita educarse. Porque desafortunadamente las autoridades han tomado un rol, llamémoslo así, prácticamente con las drogas de abuso se ha sembrado un punto de oscurantismo. Y ese oscurantismo ha sembrado que mucha gente tenga dudas y no sepa qué hacen las drogas. ¿Ya? Entonces, en parte, lo que estamos haciendo hoy día, de hablar de las drogas, es entender, bueno, las drogas hacen esto en el cerebro, provocan ciertas circunstancias, pero, bueno, tampoco son el demonio mismo. Po. Entonces, si no son el demonio, nos podemos conocer y podemos ver sus pros y contras. Ahora, respecto a tu pregunta puntual, ¿qué debería hacer la sociedad con respecto a la marihuana? Si legalizarla o no legalizarla es una discusión abierta y que debemos enfrentarla. Ahora, hay que ponderar, y es una pregunta social que tiene que ponderar, efectos sobre la salud, porque los tiene la marihuana. Hay personas que quedan adictas a la marihuana y desarrollan una situación de dependencia que no es nada de grato. En Chile, en Santiago y en otras partes de Chile hay centros de tratamiento de drogadicción en donde hay personas que tienen problemas de dependencia a marihuana, así que eso no es un invento. Tal como hay personas que tienen problemas para el alcohol, hay problemas que tienen problemas con la cocaína y hay otros que tienen todas juntas. Eso es concreto. Por tanto, hay que hacerse cargo con ello. Y también hay que hacerse cargo también de que si están consumidas, bueno, este asunto del gasto que hace el Estado en su persecución también quizás no sea muy, muy rentable. Entonces la sociedad tiene que ponderar. Oye, ya ok, lo consumen tanta gente, ¿por qué no la legalizamos? Pues si al final la van a consumir igual. Ya, perfecto, pero oye, hay que hacerse cargo de las personas que van a caer en un problema de salud. Es más, en la experiencia, porque podemos ver la experiencia. ¿Saben lo que pasó en Canadá? Hace poquito se legalizó. En Canadá, como es una sociedad bastante civilizada y su población es bastante educada, ¿qué hizo su sistema de salud previo a la legalización? Entrenó a su personal de salud, la entrenó para distinguir qué loco llega a urgencia por intoxicación por marihuana o por otra cosa. Porque sabía que cuando ocurra, llamémoslo así, el destape, van a incrementar el consumo y eso es normal. Entonces, por lo tanto, los medios del sistema de salud se tienen que prever, pero eso son lucas. Hay que fortalecer en todo ese sentido. Ahora, también hay que hacerse cargo también de los por ejemplo, si tú vas a legalizar algo y sabes que esa conducta desarrolla problemas asociados a la salud, y ojo, la drogadicción es una, porque también puede gatillar otras enfermedades mentales, como puede despertar el genio, como digo yo, porque cada persona también tiene una predisposición a una enfermedad mental. Puede desarrollar depresión, puede desarrollar esquizofrenia. Entonces, el Estado, si es que lo legaliza, tiene que hacerse cargo también. Ahora, pues esos son los peros, o sea, son costos. Y por supuesto, educar a la población. Y decirle, oye, ok, quizás va a estar disponible la droga, pero la droga tiene estos peros, estos peros, estos peros y estos peros. Y ahí la sociedad, el joven, tomará la decisión informadamente de que si le conviene o no conviene.
Pero por otro lado, está el tema de esta supuesta guerra contra el narcotráfico, ¿no? En realidad esa guerra, ya sabemos ya, ¿no? Por experiencia breve, que por mucho que nos digan que estamos en guerra con algo, eso no significa que la guerra exista. Por la misma razón, las políticas actuales de criminalización sobre la marihuana tampoco ayudan en nada. Es más, mi perspectiva es que el SEMDA debería estar en el Ministerio de Salud y no en el Ministerio del Interior. Porque la drogadicción es un tema de salud pública que tiene repercusiones, sí, que tiene repercusiones en la seguridad, ¿de acuerdo? Pero antes que todo, la drogadicción es un tema de salud pública. Y lo que hemos hablado el día de hoy tiene que ver con biología, tiene que ver con neuronas, tiene que ver con conducta. Así que, ante la pregunta tuya, estimada Isidora, voy a ser amarillo el día de hoy. No te voy a responder. Esa decisión la tiene que tomar la ciudadanía. Tenemos que un día estudiar esto, tenemos que votar. Y es más, es muy interesante, Isidora, porque estamos frente a un proceso constituyente a la vuelta de la esquina. Y yo a veces sueño despierto y me digo, qué lindo sería que pudiéramos discutir como sociedad qué droga va a ser legal y qué droga va a ser ilegal con las consecuencias y asumiendo las consecuencias de nuestros actos. Esta es una instancia, Isidora, la que vamos a vivir ahora. ¿Por qué? Perfectamente podríamos dejarla en nuestra nueva Carta Magna. Tabaco, alcohol y marihuana, legales. Ya, pero hay que hacer algo. ¿Que la vamos a vender en los supermercados como el alcohol? ¿Ah? ¿Vamos a seguir señalando que es medicinal cuando casi no lo es? No, pues debemos enseñar que sí tiene un riesgo, que sí puede provocar adicción y además el hecho de fumar por sí es una actitud poco saludable. Y lo que hace el Estado, o lo que debería hacer, es promover conductas saludables. Pintar, jugar, hacer deporte, estudiar, bailar, subir cerros, nadar. Esos son conductas saludables, no andar fumando, definitivamente. Elías, ¿Otra consulta? sí, mira, no hay más preguntas en el chat como en particular de lo que ya hemos hablado, sino que quizás hay preguntas de temas que vas a tocar un poco más adelante o en este cierre. Bueno, ahí hay que determinarlo. Yo te quería hacer una consulta con respecto a una información, a ver si también puedes aclararnos eso. ¿Cómo se puede usar la ciencia, Elías, para combatir problemáticas que están ocurriendo en otros lugares del mundo, como lo que ocurre con las adicciones a la heroína después del consumo de opioides, cierto, que son recetados como para los dolores? Ahí, bueno, si quieres también me corriges con la información o estoy en lo correcto con esa situación que ocurre en otros lugares. Sí, bueno, es interesante. Afortunadamente, afortunadamente para nosotros en Chile, el tema de los opiáceos no es tema. Afortunadamente. Ahora, el tema de los opiáceos es bien complejo. Los opioides, fumar opio se lleva haciendo ya de bastante siglos, quizás casi un milenio quizás. Y el tema con Estados Unidos en particular, porque no lo tiene, Europa tiene problema con heroína. Pero el tema que tiene Estados Unidos es un tema de salud pública muy, muy complicado, porque diariamente se le mueren chicos intoxicados por el uso de opiáceos. Y el tema es que Estados Unidos, no sé cómo, en realidad todavía no me explico, la industria farmacéutica promovió, y ahí viene el tema de Big Pharma, así que hay algo de eso de las teorías conspiranoicas que tienen cierta certeza. La Big Pharma promovió el consumo de opiáceos para calmar el dolor como medicina. Y en particular estoy hablando del oxicodón. ¿Ya? Entonces, muchas personas, porque ojo, aquí se mueven lucas, por lo tanto hay un incentivo económico, se promovió ese mercado. Entonces también se incentivó a los médicos tratantes de prescribir esta droga y además se ocultaron datos. Por lo tanto, muchas personas que empezaron a consumir derivados o esta sustancia en particular, con el tiempo empezaron a desarrollar
tolerancia, que es lo clásico que ocurre con las sustancias de opiáceas, y empezaban a desarrollar además también un cuadro de drogadicción hacia opiáceo. ¿Y cuál es el tema que tiene el opiáceo en particular? El opiáceo es de las drogas que tiene mayor potencia en conceptos de adictivos. Es el que tiene mayor potencia adictiva, más que la cocaína, más que la nicotina, y ambos tienen harto, ¿eh? Entonces, en Estados Unidos se descontroló el uso de estas sustancias medicinales y los chicos empezaban a consumir estas sustancias al comienzo para calmar su dolor y luego necesitaron más dosis, más dosis, más dosis y al final, ¿quién provee eso? El mercado negro. Y en el mercado negro se benefició con esto y empezó a suministrarles sustancias opiáceas de baja calidad. Y en los últimos años hemos visto, inclusive hasta famosos han muerto, el mismo Prince, han habido muchos, y se mueren diariamente chicos en Estados Unidos por sobredosis de opiáceos, porque como además también es muy potente, tiene muy delicada la concentración que uno se tiene que administrar. Por lo tanto, si uno se pasa un poquito de la dosis, se va para el otro lado. Es más, es tan dramático este caso en Estados Unidos que las ONGs tienen que poner en algunos lugares, en algunos barrios donde los chicos se drogan, poner casetas con una sustancia para inyectarlos a los que están con sobredosis que se llaman naloxona. Para que no se mueran, porque al final es que literalmente en este momento están quedando tirados chicos en las calles producto de la sobredosis. Ahora, eso es el cuento de Estados Unidos y como te digo yo, afortunadamente en Chile y en Sudamérica en realidad no nos compete mucho ese tema, pero lo sabemos. Y ahora, el tema de la pregunta es, ¿qué hace la ciencia al respecto? Bueno, hace lo que puede en realidad, porque igual es un tema bastante complejo, porque meterse, quizás no soy lo suficientemente claro, tratar de remediar algo en el cerebro es profundamente difícil. No es como en una diabetes, ¿no? Oye, sé que estáis secretando un poco de insulina, ya te doy esta pastilla, secretáis un poquito más. No, pues, en el cerebro, cuando te intrometes con el cerebro, arreglas una cosa y destruyes la otra. Por lo tanto, es sumamente complejo el proceso de el tratamiento contra enfermedades mentales. Y por eso también por eso es tan sensible el tema de enfermedades mentales. No es trivial tener que medicarse para sentir bien. No es trivial tener que tomar una pastilla para dormir. No es trivial tomar una pastilla para concentrarse en la sala de estudio. Eso no es normal. Es más, ahora yo tampoco soy talibán y digo, no, eso qué terrible. No, bueno, se puede hacer, pero controlado, de manera civilizada, con un buen tratamiento. Pero de eso estar mandándose pastillas por si acaso, en realidad es bastante perjudicial. Y creo, y ojo, y aquí me tomo un paréntesis, lo que estamos viviendo como sociedad, con este asunto de la pandemia, con el enclaustramiento, ha ido deteriorando per se la salud mental. Y eso hay que ver los datos, está horrible la salud mental. Ya estaba mal la salud mental de los chilenos previo al 18 de octubre. Ahora está peor. Y no sé si han visto ustedes, pero en las farmacias, en estos momentos son los dealers de la sociedad. Mucho barbitúrico, muchas benzodiazepinas. ¿Y todas para qué? Para tratar de solucionar un tema que a nivel del sistema nervioso central y que no es fácil de tratar. Por eso el tratamiento, y sobre todo el tratamiento de la drogadicción, es un tema muy complejo porque además de necesitar farmacoterapia, porque se necesitan sustancias para que la persona vuelva a sentir agrado por cosas sencillas. Porque la persona que está bajo la drogadicción pierde el sentido gratificante de estar con los amigos, pierde el sentido de gratificarse o de sentirse alegre por consumir un sanguchito. Ya no lo siente. Entonces, en ese sentido, también la drogadicción o el tratamiento contra la drogadicción también va de la mano con un tratamiento que es de tipo más psicológico. Y eso es bastante complejo, entonces al final van ambos de la mano.
Así que ese es el tema, estimada Javiera. Gracias, Elías. ¿Algo más? ¿Algo más? No quedan mucho por ahora. No sé si algo más que nos puedas comentar, Elías. De todas maneras, A ver, Ahí, está se súper se quedó interesante. pegado el DAX, Una pero de las partes que... ahí está. La Aquí estoy. invitación era, Elías, a ver si quedaba algún tema pendiente de tu presentación, como para poder cerrar ya esta jornada, ya que no hay más preguntas, pero quedarnos con alguna impresión final o algo que quieras enfatizar. a ver, voy a ver si es que, a ver si logro algo con esto. Eh, Quisiera rematar con el siguiente concepto, chicos. Recién les mencioné el tema de las recompensas naturales. O sea, nosotros hacemos cosas porque nos gustan, ¿sí? O como dice el refrán, ¿no? Con monedas baila el monito, ¿sí? Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Hacemos cosas motivadas porque nuestro cerebro les da una sensación placentera. ¿Y cuáles son esas sensaciones placenteras? La comida, el sexo y también la gratificación social. Entonces, eso lo quiero mostrar en lo siguiente. Aquí en este cuadrito, chicos, vemos que tenemos un gráfico que puede ser un poquito árido, pero lo que se está monitoreando es un mensajero, es un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿ya? Y aquí en el eje Y se pueden ver los niveles de la dopamina en una parte del cerebro de una ratita, ¿ya? Se coloca una cánula y se puede cuantificar la dopamina que está allí, que recuerden, es un mensajero que recuerden que además está involucrado en un circuito que se llama el circuito de la recompensa. Entonces, ¿qué pasa con este animalito? Pasa que en la parte achurada y aquí en el eje de las abscisas está el tiempo. Entonces vean ustedes, los niveles de dopamina están bajitos, pero aquí, donde está achurado, al animalito se le presenta la comida. Oh, entonces, oye, eso no es, todo el mundo ocurre, ¿no? Cuando uno ve comida, lo primero, oh, qué rico, inclusive hasta se acerca. Es más, si ustedes quieren que las personas se acerquen, ustedes deben poner un plato de comida y créanme que la gente va a llegar sola. ¿Y eso por qué es una conducta motivada? Entonces, ¿qué pasa? Vean ustedes, las personas, o en este caso el ratoncito, que estuvo expuesta a la comida, se le subieron los niveles de dopamina con la comida. Pero cuando no está en ausencia de la comida, en realidad no pasa nada. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que en nuestro cerebro, las recompensas naturales son motivadas gracias a cosas importantes para la supervivencia de la especie, como comer, reproducirse. Y, para bien o para mala, las drogas de abuso de las cuales estamos conversando, cocaína, marihuana, alcohol, nicotina, anfetaminas, todas ellas atacan ese circuito de la recompensa o circuito del placer. ¿Y qué sucede? Vean ustedes, con la comida, que es algo bastante rico, nuestro animalito le subió los niveles de dopamina hasta un 50%, ¿cierto? De 100% a 150% con la comida. Y eso estaba feliz el hombre. Pero vean ustedes, a la izquierda, muestro gráficos equivalentes, pero cuando el animalito ahora recibe una droga. Aquí en este caso, está recibiendo cocaína. Vean ustedes, pasamos de 100 a 350%, o sea, subió 3,5 veces los niveles de dopamina. Y aquí a la izquierda está lo que ocurre con la anfetamina, otra droga psicoestimulante. Vean ustedes, llegó a subir al 1000%, o sea, subió 10 veces los niveles de dopamina. Entonces, si hacemos el siguiente ejercicio, si vemos que el nivel de dopamina que se libera tiene que ver con el nivel de placer, las drogas de abuso incrementan varias veces más o son mucho más potentes en términos recompensantes que la propia comida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la hipótesis que hay de por medio? Que el uso repetido de estas drogas va desensibilizando el sistema y haciendo que nuestro circuito de recompensa, que es vital para nuestra supervivencia, funcione de manera distinta y solo se active con la droga de abuso en perjuicio de las recompensas naturales, como por ejemplo las relaciones sociales, el sexo y la comida. Y eso es una de las explicaciones por las cuales el drogadicto
pierde interés por comer, pierde interés por tener relaciones con su pareja, pierde interés por tener relaciones sociales. Por lo tanto, lo que se maneja y el concepto, y con este concepto termino, chicos, que las drogas de abuso al final lo que hacen en este circuito, lo secuestran. Y el tema, ¿cuál es lo peligroso, chicos? Que cuando hay un secuestro esto es permanente, porque recuerden, es una enfermedad crónica. La drogadicción no tiene cura. Tal como una persona que tiene diabetes no se va a curar de diabetes, tal como una persona que tiene hipertensión no se va a curar de hipertensión, puede ser tratado, puede mantener bajo raya la enfermedad, pero no va a estar curado nunca. Lo mismo ocurre con las enfermedades mentales y sobre todo con la drogadicción. Se puede tratar, perfecto, pero ya el cambio que ocurrió en el cerebro ya fue perdurable, ya está escrito en piedra. Eso. Muchas gracias, Elías. Sumamente interesante lo que acabamos de vivir el día de hoy, neurobiología de la drogadicción. Hubo mucha interacción ahí, ¿cierto? En el chat, las preguntas fueron en su mayoría resueltas, ¿cierto? Quiero agradecer a Elías por esta oportunidad de poder exponer aquí para nuestro programa PASE el talento académico y vocación pedagógica. También agradecer a mi compañera Javiera por estar en esta tarde con nosotros aquí en esta transmisión en vivo. La pudimos sacar adelante de todas maneras, ¿cierto? Con el compromiso de llevarlo ahí a ustedes. Sí, Dax, ahí la ciencia forma conciencia y esta no es la última charla que tenemos preparadas porque ahí los invitamos desde ya a conectarse con nosotros de lunes a jueves durante la próxima semana, cada día a las 3 de la tarde. Esperamos que ahí sí no tengamos inconvenientes con la transmisión, pero particularmente, por ejemplo, el lunes tenemos actividad física como factor protector de la salud humana. Así que si ustedes quieren saber más sobre eso, sintonícennos y conéctense con nosotros el lunes a las 3 de la tarde. Yo me despido de Dax y ahí le doy las últimas palabras al Elías. Bueno, lo que puedo decir al respecto es netamente darle las gracias a los organizadores por la oportunidad de compartir estas ideas poco difundidas, me temo. Y mi invitación es a todos ustedes, chicos, los oyentes, a que se instruyan respecto al tema. El conocimiento es poder, chicos, y cuando tenemos conocimientos podemos tomar mejores decisiones. ¿Ok? Un abrazo grande, que se cuiden. Hasta siempre. Muchas gracias, Elías, y esperamos ahí tenerte en otra instancia. Muchas gracias también a todos quienes han sintonizado esta charla y la vamos a estar dejando en nuestras redes sociales, en Facebook, para que la puedan revivir por esa vía. Así que ahí nos despedimos. Que estén bien.